Y dime una cosa, cuando estaban en Canadá, Ajá. pues evidentemente llegaste a la parte de hablar en inglés o hablar en francés. ¿Y cuál era tu, o sea, en la escuela, en qué idioma ibas? Francés. Lo que pasa es que en la época que nosotros nos recibieron como inmigrantes en Canadá, era 1978. Recuerdo perfectamente porque era la época del Mundial de Argentina 78. Ajá. Cuando tú llegas a la provincia de Quebec, en la ciudad de Montreal, hay una ley que se llamaba la Ley 101, que te obliga a, si tú llegas y eres recibido por la provincia de Quebec en Montreal, tú tienes que aprender a hablar francés primero. Okay. Es un país bilingüe, por lo menos en esa época era bilingüe todavía. Ahora mucha gente que habla inglés se fue a Ontario y a otros lugares que es más inglés, pero en esa época era inglés y francés e inglés. Incluso en la vía pública, cuando tú veías un letrero de una publicidad de una marca, era el eslogan de la marca en francés y después en inglés. No voy a decir qué marcas, pero me acuerdo incluso de los eslogans y todo eso. Pero el inglés lo aprendí porque simplemente tenía amigos donde vivía que hablaban inglés y a mí me interesaba el inglés porque me gustaba ver el inglés en las películas. Entonces lo aprendí por inercia y aparte nos enseñaban inglés en la escuela. Y en algún momento, pues yo estoy pensando, 10 años y medio, un niño que llega y hay que aprender francés como primera lengua, ¿en algún momento te costó trabajo el español? Nunca, porque mi padre fue muy estricto con la regla que puso en casa, que era, en casa se habla español. Okay. Afuera, en la escuela, sus amigos van a hablar en francés o en inglés, pero acá se habla español. Y gracias a eso, nosotros hablamos español y yo trabajo con el idioma español, escribo en español, le he hecho canciones en español, aunque tengo algunas en francés, en inglés. Sí, que se habías hecho alguna canción en francés. Sí, hice. ¿Y están en los discos? ¿En alguno de los disco discos? Invisible hay una que se llama Deuxième fois, que significa segunda vez, y en el Unplugged de La Ley hay una canción que se llama Crazy World con K, que es una canción en francés. Claro. No he hecho muchas tampoco, pero hice algunas y fue lindo y me gustaría quizás hacer otra en un futuro cercano. ¿Tuviste alguna novia en francés? ¿Que besaras en francés? Bueno, ¿Con beso francés? Bueno, de hecho, en la escuela secundaria, yo salí durante 3 años, tuve a mi novia, éramos como una pareja popular. Ella era colombiana, se llamaba Maribel, de hecho, pero nosotros hablábamos en francés o en inglés. No hablábamos en español. Y ella hablaba un español un poquito quebrado. Entonces nos comunicábamos en francés y en inglés, pero sí tuve novias y salí con personas que hablaban o solamente francés o solamente inglés. Oye, una de las cosas que evidentemente después del talento que siempre es tu referencia, la mayoría de las mujeres y seguramente muchos hombres también es como de Beto Cuevas, no, tú es guapísimo, Beto, no manches, tal. ¿Siempre fuiste un chavo atractivo? ¿Siempre fuiste un hombre atractivo desde chiquito? Sí, digamos que me iba bien. Era popular entre las chicas. Y supongo que sí, a ver, ¿qué te voy a decir? Sí, yo era súper... O sea, nunca me creí yo así como el súper galán, porque también uno puede tener una objetividad. Yo sabía que tenía algo, pero tampoco me sentía que era el más lindo de la cuadra. O sea, había gente que definitivamente tenía mejor look que yo, según yo, pero eso no me importaba tanto. O sea, igual tenía mi lado vanidoso, por cierto. Además que yo soy un hijo de los 80. O sea, yo fui adolescente en los 80, entonces imagínate lo duro que fue estar en una época donde iba a una escuela donde no tenía que usar uniforme, entonces podía ir luquearme y pelos parados, por supuesto, porque eso fue ustedes me vieron en La Ley con pelos parados mucho tiempo. Y eso es porque yo soy un hijo de los 80 y yo me paraba los pelos literalmente en la época de The Cure, de Duran Duran, pelos chido. Grandes, mucha laca, pero a veces tenía que salir con menos 20 grados bajo cero. Entonces llegaba con las orejas congeladas o comencé a usar de estas cosas porque no me podía poner un gorro porque te despeinabas. Porque me despeinaba y se arruinaba el look del colegio. Entonces eso fue un inconveniente que eventualmente me desarrolló una suerte de sinusitis que por suerte en el tiempo pude controlar. Oye, pero después este look, como dices, yo sabía que tenía algo, digo que además es muy difícil decir en primera persona si soy guapo o no soy guapo, pero yo me quiero imaginar después, cuando empieza La Ley, cuando empieza la fama, entonces pues, galán, talentoso,
y look de rockero, no mames. O sea, eso es como lo que puede jalar más mujeres en la vida, ¿no? Claro, sí. Bueno, eso vino con todo el paquete, pero piensa también de que yo, en la época que nos hicimos muy famosos con La Ley, que vinimos a México, 1993, yo ya estaba en pareja. Ya tenía hijos, mi hijo había nacido Claro. en el 92, entonces si bien tuve mis deslices y mis touch and go y cosas así, nunca fui un tipo muy abiertamente... Sí, que aprovecharas eso. No, porque lógicamente tenía algo y aparte me resultaba, me venían unos cargos de conciencia las veces que me porté mal muy grandes, entonces trataba de... O sea, eres culpígeno. ¿Perdón? Tienes este rollo de la culpa fuerte después Sí, de algo que no hasta estuvo bien hecho. Yo creo que cualquier persona, ¿no? No. Bueno, hay personas No que de todos. repente Hay no gente tienen que la digo, misma yo no- moral, sí, es que verdad. yo digo, ¿cómo puede hacer esto? Digo, Sí. a mí me tocó así varias veces con amigos, digo, tampoco es que sea un ángel, pero yo también, la verdad, fui bastante bien portado. Sí. No perfecto, pero sí bastante Sí. bien portado. Y sí me acuerdo que de repente había veces que decía yo con mis cuates y veía a mis amigos y decía, güey, ¿cómo puedes hacer este desmadre, güey? Y mañana llegar y Claro. abrazar a tus hijos. Y te decía, no mames, Claro, claro. yo no puedo, ¿no? Sí, bueno, tenía un poquito esa conciencia, igual que tú, no perfecto, pero la tenía. Pero bueno, por eso escribí la canción Mentira eventualmente. O sea, sí, finalmente esa canción de alguna forma, y perdona que salte No, me de encanta tema, que lo digas. fue como una especie de tubo de escape, ¿entiendes? Porque sí tenía como un poquito de sensación de culpa muy fuerte, y recuerdo perfectamente cuando hice la canción, porque estábamos ensayando para el Unplugged de La Ley, y el productor Humberto Gatica se me acerca delante de todos y me dice, Beto, necesito que compongas una canción nueva que va a ser el primer sencillo del disco. O sea, como si fuese fácil, ¿no? Pero Humberto sabía perfectamente que ya habíamos trabajado. ¿Qué estabas pasando tú? No sabía eso porque eso no lo compartía con él, pero él sabía perfectamente que yo soy el tipo de personas que si tú me pones un desafío, eso me estimula tremendamente artísticamente. Entonces yo le dije, de hecho tengo una idea de una canción que suena un poquito como una especie de bolero. Entonces le canté la parte de Mentira, mi vida, y después no decía nada. Y la parte de mi amor, amor, solamente encontré el necio precio de volverme mentira, y volvía. Y era un loop de eso, y eso se da vuelta en eso. Entonces me dice, esta canción tiene un gran potencial, pero necesito que el coro no tenga nada que ver con esto. O sea, tiene que ser, ojalá, otro ritmo, y tiene que ser esperanzador. Porque esto da un poquito de angustia, ¿no? Porque te estás como hablando de algo que es muy fuerte. Entonces le dije, de hecho tengo una idea de otra canción que estoy trabajando, que era el Mi corazón late por ti, pero era otra canción. Ok. Entonces se lo puse a esa canción y quedó perfecto. Se la mostré media hora después de que me dice eso Humberto, y me dice, esto va a ser un súper hit, pero le tienes que escribir una letra que sea desgarradora y que identifique ojalá a todo el mundo. Entonces ahí empezó el proceso de escritura de la canción, que me demoré un par de semanas. De hecho la terminé de escribir el día que grabamos el Unplugged. ¿Cómo Por crees? eso si tú te fijas ¿Cómo en crees? las grabaciones de Mentira, Ajá. del MTV Unplugged, yo estoy siempre mirando para abajo, porque tenía la letra Ajá. frente a mí, la estaba leyendo. Ok. Y de repente se me cae un poquito de sudor, entonces como que me queda un ojo medio cerrado. Cuando la estaba escribiendo, la escribí en primera persona, como es la canción, y dije, no puedo escribir esta canción en primera persona porque esto es una revelación, estoy mandándome al frente, como dicen en Argentina, estoy reconociendo algo y no quiero tener problemas. Entonces voy a escribirlo en segunda persona. Mentira, tu vida o su vida. Entonces después dije, no suena bien. Tercera persona. Mentira, su vida y no sé qué. Lo que él da. Después dije, no suena bien. Y no puedo ser tan cagón, perdona la expresión. No. Tengo que asumir la primera persona porque la letra y la canción funcionan en primera persona. Entonces la asumí como tal y la saqué.
y me separé. No fue así, no fue así. No nos separamos en ese momento, pero sí fue, uno de los elementos. Una letra que, a ver, uno a veces escribe letras que son autobiográficas y otras veces uno escribe letras que a lo mejor cuentan la historia de otra persona. Entonces, a veces uno tiene que jugar de esa manera. Pero la canción se convirtió en un gran éxito a tal nivel de que cuando tú entras en plataformas digitales y ves la primera canción, por lo general es la más famosa del grupo, la canción más famosa de La Ley hasta ahora. No sé si habrá cambiado, pero hasta ahora creo que es Mentira. Y después viene El Duelo, Día Cero y todas las demás.